El 15 de septiembre de 1942, Guillermo González Camarena inventó el primer sistema de televisión a color. Todos nosotros, o bueno, la mayoría de las casas, tenemos una televisión y se ve a colores. Ahora, esas no han existido siempre. Antes existían otras televisiones que eran de blanco y negro. Y gracias a este hombre, hoy podemos disfrutar de la televisión a color. Hoy en día también hay otros hombres que han mejorado las televisiones y hoy tenemos de plasma y tenemos de LEDs y muchas mejoras que han hecho. Pero este hombre se inventó la televisión a colores en ese año. Ahora, también hubo otro hombre llamado José Antonio de Alzate. ¿Qué hizo este hombre? Pues nada más y nada menos que se inventó el flotador del baño. Todos en nuestras casas tenemos uno o dos baños o más quizá. Y dentro de esa parte de atrás hay allí donde se almacena el agua, y para que el agua no se derrame tiene allí una ruedita que es un flotador. Y esa, conforme va subiendo el nivel del agua, va haciéndose para arriba y va cerrando la válvula. Entonces ese flotador él se lo inventó, José Antonio Alzate. Y han habido muchos otros más hombres o mujeres que han inventado más cosas. Ahora, hoy quise recordar a estos dos porque hicieron una gran aportación a nuestra vida diaria, algo práctico a nuestra vida diaria. Y hoy los recordamos por esta aportación que ellos hicieron. Estos hombres hoy los recordamos porque ellos se esforzaron, trabajaron, no sé cuántos intentos hicieron hasta que lograron hacer estos inventos. Y podemos ver que estos hombres trascendieron. Estos hombres hicieron algo que hoy nosotros lo recordamos y nos es de bendición. Ahora, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes viviendo una vida trascendente. Viviendo una vida trascendente. No quiero animarlos a que hagan inventos como lo hicieron ellos. No quiero animarlos a que hagan cosas así extravagantes. Pero sí hay unas cosas que podemos hacer nosotros que pueden trascender, que pueden ir más allá. Ahora, en primer lugar, ¿qué significa la palabra trascendente? De acuerdo al diccionario, nos dice lo siguiente: que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. Esta fue una. Y otra es, trascendencia es un concepto que designa aquello que va más allá, que se encuentra por encima de determinado límite. En este sentido, la trascendencia implica traspasar una frontera, pasar de un lugar a otro o superar una barrera. Y otro diccionario dijo: algo que trasciende es algo que supera su importancia circunstancial o su ámbito particular. Entonces, básicamente podemos resumir en dos cosas: algo que va más allá de los límites o algo de vital importancia. Algo que va más allá de los límites o algo de vital importancia. Entonces, ¿qué es vivir una vida trascendente? Vivir una vida trascendente es hacer algo que más en el futuro alguien lo va a recordar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida trascendente? La Biblia nos habla en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pablo aquí les da unos consejos a Timoteo, su discípulo, sobre cómo vivir una vida trascendente. Dice aquí este pasaje, síganme allí con su mirada: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. Aquí hay algunas cosas que nosotros podemos seguir. Son unas características que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él puede hacer. Dice que nadie te menosprecie, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir. Y tanto fue así que hoy nosotros tenemos este pasaje aquí que fue escrito hace aproximadamente unos 2000 años y hoy todavía lo tenemos. ¿Por qué?
porque esto es algo trascendente, es algo que nosotros podemos vivir, es algo que fue algo bueno en aquel tiempo, es algo que fue bueno a través del tiempo, lo es bueno ahora y lo va a ser dentro de unos 50 o 100 años o 200 años. No sabemos cuánto tiempo nos quede de existencia aquí en la tierra, pero esto va a seguir existiendo. Y son cosas que todos los seres humanos podemos hacer. Ser ejemplos en estas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, aquí menciona ser ejemplo en la manera de hablar, la conducta, el amor, la fe y la pureza. Estas son algunas cosas en las que nosotros podemos trabajar, hacer algo y en un futuro van a surtir efectos. En un futuro también vamos a recibir la recompensa, porque todo lo que hagamos para ser ejemplo en estas áreas, Dios lo va a recompensar un día que estemos en el tribunal de Cristo. Y lo vamos a disfrutar por toda la eternidad cuando estemos con Cristo, con Dios allá en el cielo. Pero antes de continuar con este tiempo, vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque tú en tu palabra nos dejas aquellos consejos, aquellas palabras, Señor, que nos van a servir para vivir una vida de tal manera que a ti te agrade. Gracias por el apóstol Pablo, gracias por su discípulo Timoteo, Señor, quienes vivieron unas vidas santas y quienes nos dejaron también un legado que hoy nosotros podemos estudiar y podemos seguir su ejemplo. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada una de las personas que nos están viendo, para que ellos también, Señor, puedan escuchar tu palabra, puedan estudiarla y también, Padre, puedan vivir unas vidas trascendentes, unas vidas que vayan más allá de los límites, unas vidas que sean de beneficio para futuras generaciones. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas y lo pongamos en práctica una vez terminado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1 de Timoteo 4:12 vienen algunas características en las cuales podemos ser trascendentes. Por causa del tiempo vamos a ver solamente 4. La primera es en nuestra manera de hablar, viviendo una vida trascendente en nuestra manera de hablar. Vamos a ver qué nos dice 1 de Pedro, capítulo 2, 22 al 25. 1 de Pedro, capítulo 2, 22 al 25. Y aquí tenemos el máximo ejemplo de una persona que trascendió en su forma de hablar. ¿Quién fue esta persona? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice este pasaje? 1 de Pedro 2, 22 al 25. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Bueno, leí hasta el 25. Aquí nos habla de nuestro máximo ejemplo de una vida trascendente. El Señor Jesucristo trascendió aquí en su forma de hablar. ¿Cómo fue que Él trascendió? Dice aquí que cuando Él no cometió ningún pecado. ¿Qué implica esto en la forma de hablar? Él nunca contó ninguna mentira, Él nunca dijo ninguna mala palabra, Él nunca contó ningún chisme, Él nunca hizo nada malo con su forma de hablar. Sino que dice aquí, cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cristo nunca insultó a los otros. Hoy en día, tristemente, hay mucha gente que le dicen un insulto y le responde 2. O le dicen uno bajito, chiquito, y él responde uno grandote. Y Cristo no era así. Él era una persona trascendente. Dice aquí la siguiente parte, cuando padecía, no amenazaba. Cristo es la segunda persona de la Trinidad.
lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Y en este momento en que Cristo estaba aquí en la tierra, Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tú me estás insultando, pero vas a ver más al rato que resucite y que te vea con mi Padre. O a lo mejor Él pudo haber dicho, me las vas a pagar en el juicio del gran trono blanco. Pero Él no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque era una persona trascendente. Era una persona que va más allá de los límites. Dice aquí, Él mismo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados. Entonces, Cristo llevó allí nuestros pecados. Y Él no se quejó. Él no dijo ninguna palabra mala. Él no insultó, sino que Él fue un hombre perfecto en su manera de hablar. Y ahora, aquí mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿cómo anda usted en su manera de hablar? El Señor Jesucristo hizo esto e hizo muchas cosas más, pero en su forma de hablar fue perfecto. Entonces, muchos de nosotros hemos fallado en nuestra manera de hablar. Dios quiere que no sigamos fallando. Dios quiere que en un futuro, cuando usted ya no esté o yo ya no esté, la gente se acuerde cómo nosotros hablábamos bien. Hoy nosotros recordamos cómo Cristo habló bien, y Dios quiere también que usted un día, cuando sus hijos o sus nietos se acuerden de usted, se acuerden de buenas palabras, se acuerden del buen ejemplo que usted fue. Ahora, la siguiente característica es nuestra conducta. Vamos a ver Ruth capítulo 1 del 16 al 17. Ruth capítulo 1 versículo 16 al 17. Aquí la historia nos dice que esta historia de Ruth sucedió en el tiempo de los jueces. Era un tiempo en el que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hubo un momento en que Ruth estaba platicando con su suegra Noemí. Ellas habían pasado por terribles situaciones. Habían muerto ambos esposos y solamente quedaban ella, la suegra, y también otra de sus cuñadas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Ruth? Ruth se destaca por sus palabras. Antes de este pasaje que vamos a ver ahorita, Noemí, que era la suegra de Ruth, le dijo, ¿sabes qué, Ruth? Vete, regrésate a tu tierra, regrésate a tus dioses, cásate otra vez y continúa con tu familia. Yo estoy seguro que, es muy probable de que Ruth haya sido una mujer muy hermosa y haya sido una mujer joven. Y Noemí le dice, vete a tu casa, vuélvete con tu familia y forma otra nueva familia. Cásate y haz lo que tú quieras. Pero aquí podemos ver las palabras de Ruth. ¿Qué dice Ruth 1 del 16 al 17? Dice así, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Antes de estas palabras podemos ver que la cuñada de Ruth, ella sí se despidió de Noemí y de Ruth y se fue a su casa. Pero Ruth, ella se quedó con Noemí. Es muy probable que Noemí ya era una mujer grande de edad, era una mujer que quizá no se podía valer por sí misma, y Ruth estuvo dispuesta a sacrificar su vida por seguir a Noemí. Ahora aquí nos dice que ella va a seguir, dice, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lo más seguro es que Noemí le haya compartido de Dios a Ruth. Y Ruth, al conocer de Dios, ella creyó en Dios y estaba siguiéndole. Y también, por ende, estaba cuidando a su suegra. Entonces aquí podemos ver cómo una mujer estuvo dispuesta a cuidar a su suegra. Una mujer que no tenía esta responsabilidad, una mujer que no tenía esta obligación, pero quiso hacerlo.
Y más adelante, en los versículos y los capítulos que vemos más adelante, podemos apreciar cómo Dios bendijo a Ruth por haber tomado esta decisión, por haber ido a refugiarse bajo las alas de un Dios, bajo las alas de un pueblo que tenía temor de Dios. Y ya vemos que se casa con un hombre que las redimió a ambas, se casó con él y tuvo una descendencia. Dios bendijo grandemente a Ruth por haber tomado esta decisión, cuidar de su suegra. Entonces, aquí podemos ver que la conducta es muy importante. La conducta es muy importante y lo que nosotros hagamos bien va a tener repercusiones buenas en el futuro. Y aplicándolo a nosotros, ¿cómo anda usted en su conducta? ¿Es una conducta que agrada a Dios o es una conducta que a lo mejor no agrada a Dios? Acordémonos que un día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a pedir cuentas de todo lo que hayamos hecho. Un día Dios nos va a premiar o no nos va a premiar a los que ya seamos hijos de Dios. Pero aquellos que no sean hijos de Dios van a recibir su castigo en el infierno. Entonces, que Dios nos ayude a tener cuidado con nuestras palabras, como lo hizo el Señor Jesucristo, y también con nuestra conducta, como lo hizo Ruth. Otra característica en la que también podemos ser trascendentes o vivir una vida trascendente es en la fe. Y aquí tenemos un ejemplo muy conocido, que es el ejemplo de Abraham. A Abraham se le llama el padre de la fe. Vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a una tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí podemos ver que Dios le está dando una orden a Abraham. ¿Cuál es esa orden? Le dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a una tierra que te mostraré. Aquí podemos ver que Dios no le dice a Abraham, ve a tal lugar y así y así. No, Dios le dice, ve a un lugar donde tú no sabes dónde va a ser, pero yo sí sé. Y deja tus parientes, deja la casa de tu padre y deja algunas cosas. Entonces, Abraham tenía que hacer esto por fe, por fe. ¿Por qué por fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora aquí podemos ver que Abraham estuvo dispuesto a dejar su tierra, a dejar su casa para ir a un lugar donde Dios le iba a mostrar. Y después vemos que Dios le bendijo grandemente. Dios le bendijo grandemente. Ahora, en el versículo 4, de ahí siguiendo, dice, Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Aquí podemos ver que Abraham inmediatamente partió como el Señor le había indicado. Ahora, ¿a qué edad es a la que Abraham salió? Dice, él tenía 75 años. 75 años es una edad que no es tan joven, pero él estuvo dispuesto a obedecer. Él estuvo dispuesto a actuar por fe. Ahora, vamos a ver en Génesis capítulo 22, más adelante, otro pasaje donde nos dice que Abraham continuó teniendo fe. Génesis capítulo 22, vamos a leer del 1 al 3. Dice así, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno,
también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Ahora, aquí podemos ver cómo Dios le da otra orden a Abraham. Ve y sacrifica a tu hijo. Ahora, ¿cuánto tiempo había estado esperando Abraham para tener a su hijo Isaac? Desde los 75 hasta los 100 años. ¿Cuánto es? 25 años allí aproximadamente. Entonces, para ese tiempo, Isaac ya debería tener como unos 13 años aproximadamente. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ve y sacrifícalo. Ahora, hay muchas cosas que pudieron haber pasado por la mente de Abraham. ¿Cómo es que Dios me está mandando que vaya y sacrifique a este hijo si es el único que tengo? Bueno, tenía el otro medio hijo de la sierva, pero este era el hijo por el que él había estado esperando tanto tiempo y lo amaba con gran amor. Entonces, sin embargo, Abraham tenía fe en Dios, Y dice el versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno y hizo todo lo demás. Dice, se levantó de madrugada. Quizá alguno de ustedes, o yo posiblemente, al saber que esta era una prueba muy difícil, a lo mejor le hubiera dicho, sí, Señor, pero déjame espero otro año, o déjame espero tanto tiempo. Pero Abraham era un hombre de fe. Y él, dice, se levantó de madrugada y obedeció al Señor. Abraham era un hombre que obedeció a Dios. Y él tenía fe. Dios le había dicho desde antes que iba a ser una nación grande y que lo iba a bendecir. Entonces, al darle esta orden, él confió en Dios. Él tenía la seguridad de que Dios tenía el poder aún para resucitar a su propio hijo. Y más adelante ya vemos que Dios impidió que lo sacrificara, pero Dios probó la fe de Abraham. Cuando Abraham llegó al altar allí para crucificarlo, él ya lo había hecho en su corazón. Dios ya sabía que él no le iba a negar a su propio hijo, Isaac. Entonces, aquí podemos ver la gran fe de Abraham. Y mi pregunta para usted que me está viendo es, ¿cómo actúa usted cuando Dios le da una orden explícita? Tal vez en su palabra, o tal vez por las circunstancias, o de alguna otra forma. ¿Hace usted lo que Abraham actúa inmediatamente? ¿O se hace el sordito? ¿O quizá a lo mejor dice, no, Dios no creo que me vaya a mandar eso? ¿O no, ¿sabes qué, Dios? Tú me diste esto y yo no te lo doy. Bueno, yo espero que usted tenga una fe como la de Abraham. Fue una fe que no fue fácil, fue una fe que trascendió hasta el día de hoy, porque hoy todavía lo recordamos. Otro ejemplo u otra característica que nosotros podemos ser trascendentes es en la pureza. Allí en 1 de Timoteo nos dice que ser ejemplo en pureza. Y para esto tengo un ejemplo, que es el ejemplo de José. José el amado era un joven que no era querido allí por sus hermanos y fue vendido por ellos. Ellos lo vendieron como esclavo y al estar allí como esclavo, él era un hombre trabajador y Dios siempre estaba con él. Pero llegó un día en el que la esposa de su amo se fijó en él. Posiblemente era un hombre muy guapo, trabajador, fuerte, y por eso es que esa mujer puso sus ojos en él. Y un día que no había nadie en la casa, él entró para hacer sus quehaceres y esta mujer lo acosó e incluso quiso forzarlo a que tuviera relaciones con él. ¿Qué fue lo que hizo José? Dejando su túnica, huyó. Él pensó, ¿cómo voy a poder traicionar a Dios? ¿Cómo voy a poder ofender a Dios? Él sabía que a Dios era a la primera persona que estaba ofendiendo al serle infiel con esta mujer. Y aquí podemos ver que esto le costó la libertad a José. Esta mujer lo acusó falsamente y lo metió en la cárcel. Quedó en la cárcel. Pero ya después Dios obró de tal forma para que él saliera de la cárcel y llegara a ser el gobernador de Egipto. Dios bendijo grandemente a José.
Pero también tenemos otro ejemplo que no fue puro. Y este hombre fue Sansón. Vamos a buscar Jueces capítulo 16, versículos 1 y 2. Jueces capítulo 16, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, antes de leer este pasaje, me gustaría contarles algo acerca de Sansón. La Biblia dice que Sansón tuvo unos padres muy piadosos, unos padres que cuando Dios les dijo que iban a tener a un hijo, ellos le preguntaron, ¿y cómo lo debemos de criar? Y Dios les dijo que él iba a ser un hombre nazareo, un hombre consagrado a Dios, que no le debían de dar vino, no debía acercarse a algún cadáver y no se debía cortar el cabello. Entonces estos padres de Sansón lo criaron en lo mejor que ellos pudieron, hicieron un buen trabajo con él. Pero tristemente Sansón tomó malas decisiones. Y aquí, en estos dos versículos, nos muestran una de las malas decisiones que él tomó. Dice así, Jueces 16, 1 y 2. Dice, un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche, diciéndose, lo mataremos al amanecer. Aquí podemos ver que Sansón era un hombre muy fuerte, era un hombre que Dios lo estaba usando, pero él decidió no ser puro este hombre. Dios les había dicho que no debían casarse con los de otras naciones. ¿Por qué? Porque se iban a corromper con su idolatría y con otras cosas. Y Dalila era una mujer de los filisteos, era una mujer que no era de su pueblo, no debió haber ido ahí. Y en segundo lugar, era una mujer prostituta, era una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo, era una mujer que ofendía a Dios gravemente. Y Sansón decidió ir y acostarse con ella. Ahora, más adelante, podemos ver a través de la historia que esta mujer fue la que llevó a cabo el plan para destruir a Sansón. Podemos ver que esta mujer fue la que hizo que este hombre cayera en pecado. Y más adelante vemos que Sansón le reveló a Dalila el secreto de su fuerza y los filisteos fueron, lo agarraron, le sacaron los ojos y lo pusieron allí para que hiciera un gran espectáculo. Aquí podemos ver cómo la falta de pureza no permitió que Sansón librara a su pueblo como Dios lo hubiera querido. Este hombre tenía todo a su favor. Este hombre tenía todo lo que un hombre podía desear. Pero este hombre no fue puro. Y esa falta de pureza fue la que lo llevó a su ruina. Dios tenía grandes planes para él. Él gobernó, libró de sus enemigos a su pueblo por 20 años. Y pudo haberlo hecho por más tiempo y de una forma mejor. Pero no fue puro y Dios lo castigó. Entonces, aquí podemos ver dos ejemplos de pureza. José fue un hombre que sí luchó por su pureza y Dios lo bendijo grandemente. Sansón fue un hombre que no fue puro y Dios permitió que sufriera. Entonces, la pureza es algo muy importante que va a tener sus consecuencias y es algo en lo que usted y yo podemos ser trascendentes. Un día que usted tenga a sus hijos, o si ya los tiene, van a recordarlo por su pureza. Van a recordar, mi papá o mi mamá le fue fiel a su cónyuge. O mi papá o mi mamá lucharon grandemente y tuvieron esta victoria. Y un día cuando estemos ante el tribunal de Cristo, Dios nos va a recompensar. Entonces, hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares, yo quiero animar a cada uno de ustedes a que viva una vida trascendente en 4 características que ahorita vimos: en su forma de hablar, en su conducta, en su fe y en su pureza.
Estas son 4 cosas en las que el diablo trata de atacar a cada uno de los hijos de Dios y trata de que seamos ineficientes. Pero si nosotros luchamos, nos esforzamos por hacer algo para el Señor, tarde o temprano, gente del futuro va a recordar, pero en un futuro más lejano, Dios lo va a recordar y lo va a poner en evidencia. Y esa es la recompensa que realmente vale. Esa es la trascendencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Aquí vimos algunos hombres y a una mujer que fueron trascendentes, que hicieron algo fuera de lo normal, que hicieron algo que estaba más allá de lo que otros hacían. Y Dios los bendijo grandemente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted en su forma de hablar, en su conducta, en su fe o en su pureza? Ahora, para ser trascendentes no vamos a poder solos. Y el primer paso para ser trascendentes es ser hijo de Dios. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, dice así: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Aquí está comparando esta vida como un tiempo de un campamento. ¿Algunos de ustedes han ido a un campamento en el cual van a un lugar lejano, quizá donde haya una sierra, árboles, alejados de la ciudad, ponen sus tiendas de campaña y viven toda una semana y luego regresan a su casa? Durante toda esa semana duermen incómodos, tienen a lo mejor frío, pasan por lluvias y no sé qué otras cosas, pero es solamente una semana. Y luego regresan a su casa a dormir en su camita, estar allí en su casa, con todas las comodidades. Bueno, algo por el estilo es esta vida. Esta vida estamos aquí como un campamento. Pero cuando los que hayamos creído en Cristo lleguemos al cielo, es como nuestra casa permanente. Ahora, el primer paso para vivir una vida trascendente es poner nuestra fe en Cristo para nuestra salvación. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos merecemos ir al infierno, pero que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y solamente si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, podemos ser salvos. Si usted no pone su fe en Cristo, no va a poder ser salvo. Si usted piensa que va a poder salvarse por sus buenas obras, porque alguien es algo de la iglesia o por otra cosa, usted no va a ser salvo. A menos que ponga su fe solamente en Cristo, se arrepienta de sus pecados y le pida a Cristo que lo salve. Si usted aún no ha hecho o ha tomado esta decisión, yo lo invito a que lo haga hoy, porque de esta decisión dependerá su futuro una vez que usted muera. Y una vez que usted muera, no va a haber una segunda oportunidad. Ahora, el segundo paso para crecer, para tener una vida trascendente es crecer en su vida espiritual, obedeciendo al Señor en sus mandatos, en sus preceptos, y esos mandatos y preceptos los encontramos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, para nosotros tomar esos mandatos y todo eso, necesitamos leerla, memorizarla y practicarla. Entonces, ¿qué tanto usted conoce de Dios? Yo espero que si no conoce, empiece a conocer más. ¿Por qué? Porque si no, no va a poder vivir una vida trascendente. Dios quiere que vivamos una vida que vaya más allá. Una vida que afecte para bien a otras personas, que les sea de bendición. Entonces, ¿qué va a hacer usted para vivir una vida trascendente? Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar ejemplos, Señor, de personas que vivieron unas vidas que nos han influenciado positivamente, que vivieron vidas trascendentes. Y nosotros ahora te rogamos que nos ayudes a poder vivir vidas que impacten a otros, Señor. Vivir vidas que sean de bendición para futuras generaciones. Te pedimos, Señor, que bendigas a la Iglesia Bíblica Vida Nueva y también a aquellas otras personas que nos ven a través de este medio. Bendícelos grandemente, Padre, porque un día, cuando lleguemos al cielo, vamos a poder disfrutar de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.